VTOL, siglas que en inglés significan Vertical Takeoff and Landing, traducido al español, despegue y aterrizaje vertical. Con estas palabras, Elon Musk afirma que me muero de ganas de crear un avión supersónico eléctrico VTOL, o sea, de despegue y aterrizaje vertical. Pero añade que agregar más trabajo hará que mi cabeza explote. El concepto de este tipo de aeronave se está volviendo cada vez más popular, con varias entidades y empresas privadas invirtiendo en proyectos de este tipo. Nos lo indican estos tres ejemplos. El primero, que la compañía suiza Solar Impulse Foundation está trabajando en una aeronave alimentada con energía solar fotovoltaica desde el año 2009. La segunda, que en agosto del 2020 la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó el concepto de EXA, un vehículo volador eléctrico de un solo pasajero. Y en septiembre del 2021 la NASA empezó las pruebas de su taxi aéreo en forma de VTOL eléctrico. Por lo que se refiere a Elon Musk, ya en el año 2018 comentó la posibilidad de empezar los trabajos para el desarrollo de este tipo de aeronave. Y en julio del 2021 confirmó que era un tema de gran interés para él, aunque añadía que no podía dedicarse a ello ya que prácticamente no disponía de tiempo. Está claro que el futuro está en la construcción de vehículos cuya propulsión sea con una energía diferente a la actual. Y también está claro que este futuro está muy cerca. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos. Un saludo.